Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Este diciembre que ya comenzó tiene cosas muy especiales, este diciembre ya se siente diferente a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las complejidades, de lo que nos está mostrando nuestro día a día. Sin duda que el diciembre tiene un sabor distinto, tiene un aroma distinto, tiene ese no sé qué tan especial que nos invita a seguir soñando, a seguirnos conectando con eso que somos, con lo que cada uno tiene en su memoria y representa desde esa llegada del niño Jesús y la preparación. Es bien especial porque tiene, yo creo que, un simbolismo único. Además, hoy coincidiendo, y esto es para agradecerle a tantísimas personas que nos hicieron llegar hoy sus mensajes de felicitaciones en nuestro Día Latinoamericano del Médico, Panamericano del Médico. Así que muchas gracias por esos mensajes. De verdad que es muy bello poder hacer esto, de ejercer la profesión de esta manera, contando con la cercanía de ustedes, contando con la cercanía de tanta gente que nos acoge y que definitivamente entiende que hay una forma distinta de hacer medicina. Así que los agradecimientos inmensos para todos ustedes. Un saludo muy especial a Meles, a Leti Alda, a Blanca Marín, a Luis Andrés, Sandra Londoño, Amor al Arte, Bea Fashion, Pilar Pinto, Soy Artem, qué bueno. Bueno, Caro, DMF, Foxcar, Echeverri Amparo, Sonia Bácar, Ana María Tobón, un abrazote gigante para ti, Ana María. Bueno, hay tanta gente aquí conectada hoy, que qué tan bonito esto. El Paraíso de las Aves, Lilian María, Sergio Escobar, JJ Ramírez. Bien, el abrazo para todos ustedes. Ojalá hubiera tiempo de saludarlos uno por uno, pero realmente los agradecimientos extensivos a todos ustedes. Hoy elegimos un tema que llamamos Adiós a los paradigmas, y esto tiene un sentido muy profundo, y por eso quisimos elegir este tema hoy, porque ayer justamente estaba con un grupo de amigos encantadores. Tal vez en algún en vivo anterior les había mencionado lo que estaban haciendo. Ellos son Artem, el arte de emprender. Ellos dicen una nueva generación para emprender desde el ser humano, y esto es muy lindo porque fue muy bonito. Estuvimos grabando algunos podcasts para ellos y se me ocurrió que habláramos de uno de esos temas básicos que ellos tocan en el modelo de emprendimiento que están planteando, que es muy bonito. Insisto, Artem, el arte de emprender, y es bien especial. Lo cierto es que lo que me llamó la atención es que hablábamos mucho de cómo existen una serie de modelos, de paradigmas, de creencias, de a veces limitantes, que van a hacer que nosotros estemos posiblemente siguiendo una especie de ruta casi siempre muy preestablecida, que a veces nos impide llegar a las cosas realmente espontáneas. Entonces vamos creando paradigmas, vamos creando patrones, vamos creando modelos, vamos creando seguimientos o creencias que en algún momento, si no son bien interpretadas, pueden convertirse en algo que realmente es limitante, y surgen algunos tipos de patrones mentales que se convierten casi que, yo diría, como lo mencionábamos en ese en vivo, en ese podcast, son como dictadores que nos impiden entonces salir a flote, salir de la comodidad, salir de lo que normalmente estamos viviendo, y en ocasiones generando serios condicionamientos a cada uno de nuestros actos. Cada uno en su interior se da cuenta que tiene la posibilidad de estar generando movimiento interior, generando este tipo de elucubraciones completamente distintas frente a temas distintos, frente a posibilidades distintas, frente a metas y proyecciones diferentes, frente a relaciones y contextos completamente novedosos. Y cuando nos metemos en esto de los paradigmas, entonces esos patrones crean una especie de guiones, y la vida con guiones empieza a ser harta, porque es como someterse exclusivamente a un libreto muy concreto, muy claro,
y ahí es donde se pierde la verdadera fogosidad, la espontaneidad, el fluir libremente por la vida, y esto hace también que por momentos nos sintamos fatigados o metidos dentro de lo que yo conozco como la peor o el mayor enemigo de la creatividad, que es la rutina. Si permitimos que vayamos llegando al proceso de la rutina, entonces nos vamos privando también de la posibilidad de que a través de cada movimiento que estemos haciendo, nosotros podamos recrearnos continuamente. Cuando uno salía al recreo, así le decíamos en nuestra primaria y bachillerato, creo que a las últimas generaciones no tanto, pero fíjense que esa palabra para nosotros implicaba diversión total, y es porque recreo, vuelvo a crear, y esto no es otra cosa que entonces entender que esos patrones regularmente empiezan a hacerse negativos, limitan no solamente el emprendimiento desde el punto de vista laboral como tal, sino que limitan la empresa misma de la vida, y eso empieza a ser una seria alteración al normal flujo de aquello para lo cual fuimos dotados. Es decir, cada uno de nosotros, si utiliza sus dones y talentos, está muy bien que en algún momento determinado tengamos por lo menos unas guías, una serie de modelos que nos pueden ayudar a encontrar el camino, pero siempre y cuando no reemplacemos nuestras posibilidades por las de esos modelos, que pueden ser por supuesto muy valederos y ojalá así lo sean, pero que son apenas los que marcan un poco el sendero, el camino, para que cada uno de nosotros pueda ser lo suficientemente libre en el momento de la innovación y que nos despejemos a veces de cosas que logran ser hasta hereditarias o culturales. A veces hay patrones colectivos que van asumiendo esos comportamientos y nos vamos metiendo y nos vamos anclando en viejos paradigmas. Hoy veía a alguien que ha sido una persona muy exitosa en sus emprendimientos, en sus cosas, pero súbitamente, digamos que tuvo que mudarse de la ciudad en que estaba. Esto implicó hacer un cambio muy complejo del sistema de trabajo que traía, y por supuesto lo llevó a que tuviera necesariamente que salir de la zona de confort. Pero cuando uno está demasiado anclado a esa zona de confort, demasiado anclado a los paradigmas y a los patrones, entonces difícilmente va a lograr volver a reinventarse y acomodarse, y esto va a hacer posiblemente que en ese instante cada uno de nosotros pierda la capacidad de expresar muchísimas cosas que potencialmente están esperando que haya un momento propicio, una pausa adecuada para poder salir a flote. Pues bien, esta persona empieza a sentirse inútil porque no fue capaz de encontrar rápidamente su proceso de reacomodación en su sistema de trabajo, y este grado de sentirse inútil, insisto, llega un momento en que hace que su andamiaje se caiga, su polo a tierra se caiga, y empieza a ser una pérdida tremendamente grande de su masa muscular. La masa muscular no es otra cosa que el reflejo claro de ese andamiaje fuerte, de esa estructura fundamental que tenemos que tener, pero que cuando se ve derrumbada por una circunstancia como estas, entonces empieza a pasar factura. Pero entonces ya no solamente se cae el andamiaje, sino que al empezar a verse de esa manera, pues todo el mundo le dice qué te está pasando, qué te está ocurriendo, y esto lo lleva a cuestionarse y a crear muchos de esos otros paradigmas que vamos escuchando, posiblemente inducidos a través de un interrogatorio. A veces somos un poco imprudentes en el momento en que le señalamos a alguien lo deteriorado que se ve o lo que está ocurriendo en su interior y lo que en su facies, en su expresión externa o en su cuerpo mismo está ocurriendo. Entonces, claro, alguien que tiene el terreno propicio en un momento determinado absorbe esas preguntas como si fueran casi una condena, como si fueran casi un veredicto, y lo asume como propio. Él empieza a creerse realmente que está muy de para atrás, que está muy alterado, y eso obviamente llega a un punto en que le limita notoriamente su capacidad de desplazamiento. Empieza a ser también
como lo habíamos visto tal vez con otro paciente hace algún tiempo, a desarrollar problemas complejos de hemiparkinson, le empieza a temblar mucho el hemicuerpo izquierdo, tiene serias dificultades para poder realizar sus funciones de desplazamiento, y esto lleva también a que lo limite muchísimo más en la posibilidad de crear nuevos contextos o grupos. Pero cuando él empieza a entender que en realidad no tiene que darle credibilidad a cada pensamiento, a cada mensaje medio subliminal o directo algunas veces que otras personas le están llegando, entonces hace que se pierda esa relación consigo mismo, y él decide no aceptar ese tipo de propuestas que está recibiendo desde afuera, en la que poco a poco, con la observación, a veces a lo mejor con muy buena intención, pero se empieza a aniquilar a mucha gente. Y esto es porque precisamente en esos patrones, en esos paradigmas, nosotros acostumbramos a cogernos a lo que tiene una connotación de tipo negativo. Alguna vez hablábamos de cómo el 65% de nuestras expresiones del día a día tienen una connotación de carácter negativo, y ese condicionamiento empieza a enrarecer no solamente el entorno, sino también lo interior, que hace que la fisiología empiece a alterarse significativamente también. Entonces ese entorno en un momento determinado puede ser o muy motivador o muy limitante. Esos paradigmas pueden ser o muy activadores de muchas funciones, pero como tenemos la extraña costumbre de asirnos, de acercarnos, de aprender más con H intermedia, esas cosas que tienen una connotación negativa, pues entonces generalmente empezamos a limitarnos seriamente en nuestros procesos. Nuestras culturas normalmente dependen de mucho de las formas, formas y formalidades. Y entonces esto surge a partir de una escala de valores que ha sido creada y transmitida de generación en generación, y entonces nos repiten cosas como: es que tú tienes que aprender a ganarte la vida, y ese ganarte la vida pues por supuesto ya empieza a implicar muchas otras cosas que nos hacen pensar que es que la vida tiene que ser con un esfuerzo tremendo, y en realidad debería fluir de manera espontánea y tranquila. El trabajo no debería ser definido de esa manera, porque el trabajo normalmente significa desgaste. Quien hace lo que le apasiona, quien realmente goza con lo que está haciendo, puede terminar su día casi que con un doping especial, porque al contrario estuvo nutriéndose todo el día de eso que estaba viviendo. Entonces se trata de buscar una expresión mucho más amable de lo que estamos captando de ese entorno, una expresión que nos permita a cada uno de nosotros entender que en esa interpretación que hagamos de lo que estamos percibiendo a través de nuestros órganos de los sentidos, de eso que se va a traducir luego como señales electroquímicas o electrofisiológicas que van a cambiar el contexto y la comunicación de las neuronas a nivel cerebral, de esa percepción, pero de la manera como interpretemos, como decodifiquemos el mensaje en el sistema nervioso central y en el corazón, como lo sintamos. De eso va a depender en gran parte esa capacidad que tengamos de ocupar esa posición del eterno aprendiz, el que siempre quiere conocer algo nuevo, pero además disfrutándolo, no sufriéndolo, y es allí donde realmente hacemos el proceso de emprender la vida. Por eso, en cierto momento, hay que cambiar nuestros mapas de navegación. Ayer lo decíamos, nuestro GPS. A veces ese GPS por alguna circunstancia nos manda por una ruta que no es, y terminamos dando más vueltas de la cuenta, pero resulta que cuando elegimos el mapa adecuado, posiblemente vamos a llegar al propósito, al logro, a eso que nos hemos puesto como fundamento o como meta, de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Ese paradigma, ese mapa que surge en un momento determinado, es apenas una especie de marco de referencia, y esos marcos de referencia nos están mostrando que en ese proceso de
ir descubriendo, de ir gozando, de ir sorprendiéndonos con cada cosa que va ocurriendo en el camino, nos va a facilitar eso de el bufón que hay en nosotros. Recuerden que el bufón conquistaba una lección muy importante que era la de la libertad, al igual que el sabio y el bufón, el que había acumulado conocimientos para compartirlos, pero el bufón, el que se gozaba a partir de esos conocimientos y los ponía también al servicio de muchos, ese sabio y ese bufón encontraban en su máxima expresión como lección de vida la libertad, una cosa que es completamente contraria al estar pegados a los paradigmas o modelos o patrones de comportamiento. Por lo tanto, eso significa que si no nos queremos perder en el camino, tenemos que aprender a desechar algunos mensajes que a veces casi que nos centran. No es el tiempo de empezar ahora. Oye, posiblemente no eres capaz con esto. Esto es demasiado duro. No trabajes tanto, que la vida no es tanto para eso. Todo ese tipo de cosas que vamos aceptando como unas especies de, digamos, de dogmas que casi ni se discuten, y eso mismo hace que nosotros empecemos a contemplar la posibilidad de tener esta necesidad interior del autoconocimiento, para empezar a navegar de manera tranquila, de manera fluida, de manera, insisto, mucho más ligera de equipaje, y que a su vez nos permita encontrar en el viaje a muchos que están en ese mismo proceso. Es muy frecuente encontrar que el hilo conductor entre todas las personas que van pensando y se van sintonizando, que van remando en el mismo arco de manera sincrónica y de manera sintrópica, es decir, con un propósito claro, determinado, es muy frecuente encontrar que esas personas tienden a juntarse en el camino del éxito, y entonces empiezan no solo a cuestionar los modelos, sino a gestionarlos para poder entonces modificar el patrón de respuestas frente a esto, modificarlo según lo que nosotros vemos, y ahí entonces adquiere una especialísima importancia la posición del observador. Veía también por estos días una paciente que todo el tiempo se dedicó a ser víctima. Por alguna circunstancia, muchas veces estas víctimas vienen de otras víctimas y de otras víctimas, y por eso vale la pena repetirnos un mensaje muy bonito que es un pensamiento semilla: no seré víctima de otras víctimas. Pues bien, en la historia familiar de esta paciente existía siempre esto, el victimismo, porque fuimos los más de malas, porque nacimos en un hogar sin las mejores condiciones, porque el papá era alcohólico, o porque no había cariño entre esos papás, y porque no tuvimos las mismas oportunidades, y porque no asistimos a la misma escuela, y entonces ahí van surgiendo una cantidad de cosas que nos van aplastando, y le empezamos a apostar a la cultura de la pobreza. Esta mujer, por supuesto, creció sintiéndose la más feíta, el patito feo. Esta mujer crece pensando que definitivamente no está para hacer las cosas suficientemente bien. Finalmente termina casándose con alguien que obviamente no la valora como mujer, y posiblemente la maltrata y le hace sentir que es mucho menos de lo que en verdad es, y sigue en ese proceso hasta que tiene sus hijos, y sus hijos también empiezan a recriminarle, porque es que es simple: existen victimarios porque existen víctimas. Si alguien asume el papel de víctima, pues entonces va a tener victimarios de sobra. Cuando invitamos a que cambie su visión de las cosas, y he ahí la posición del observador, ahí se pueden reprogramar inclusive todas las células. Existe una especie de cerebro central que es el ordenador del sistema, que es el que asume todas esas informaciones que están llegando a partir de todos los órganos de los sentidos, y que son decodificadas esas señales electroquímicas en el cerebro, y generan una información base de acuerdo con experiencias previas que hayamos tenido. Pero ese experimentador central, ese ordenador central, lo que apenas está haciendo es organizar una información. Sin embargo,
trillones y trillones de células en nuestro cuerpo están recibiendo esa información en un momento determinado, y si resignificamos las experiencias vividas, pues esos cerebros periféricos están completamente dispuestos a recibir ese mensaje, a aceptar que ese mensaje sea modificado y que de aquí en adelante a lo mejor ya no haya que ocupar el papel de la víctima, sino del guerrero que sale en búsqueda de su propio territorio, se pone su armadura, defiende ese territorio, lo conquista y finalmente después de conquistarlo lo comparte, pero ya lo comparte desde otra mirada, ya lo comparte con generosidad, también con gratitud frente a la vida, porque se da cuenta que en ese movimiento que está haciendo, a veces aparentemente muy simple, empieza el proceso de pisar firmemente su territorio, de volver a recuperar ese poder, esa voluntad, esa fuerza interior que le permite proyectarse con fuerza, pero además contagiar de esto a quienes se contactan con él. Y eso hace entonces que, por supuesto, también su cuerpo físico cambie. ¿Quién creyera? Pero inclusive las circunvoluciones a nivel del cerebro, es decir, toda esa formación a nivel cerebral, la masa encefálica como la conocemos, puede modificar su forma si hay un patrón de comportamiento, obviamente resultando de las ideas y pensamientos de manera positiva y afirmativa. Esto va a cambiar por completo, inclusive, insisto, la forma misma, que esto pareciera increíble, pero está más que demostrado que la forma cerebral puede cambiar de acuerdo al tipo de pensamientos que estemos teniendo. Pero también lo contrario, si estamos teniendo pensamientos limitantes a toda hora, pues entonces se empiezan a aislar unas neuronas de otras, se empiezan a perder conexiones, y cuando se empiezan a perder conexiones, empieza a haber placas blanquecinas perfectamente evidenciables en las resonancias nucleares magnéticas que nos dicen, ojo, porque se está atrofiando este cerebro, no solo de no usarlo, sino de usarlo de manera inadecuada y creando condicionamientos. Esas limitantes entonces muchas veces van a evitar que logremos realmente comenzar el proceso de ascenso hacia el conocimiento propio, hacia el desarrollo de la conciencia y, por supuesto, en dirección de nuestros logros. Se van creando así entonces, pudiéramos llamarlo, falsas creencias o falsos credos que hacen que finalmente terminemos creyéndonos de tal forma que evitamos el avance, evitamos la salida. Y entonces cada uno tiene una especie de, digámoslo así, de lente, de lupa que le permite observar y magnificar todo eso que hay al frente, pero dependiendo de los ojos con los que estemos mirando a través de esa lupa, nosotros vamos a crear una u otra imagen de acuerdo a lo que estemos proyectando y a lo que estemos interiorizando en un momento determinado. Entonces, eso va haciendo a su vez que muchas veces estas limitantes se conviertan en verdaderas profecías autocumplidas. No, es que yo sé que me va a ir mal con esto. Pues claro, si yo no sé ni para qué lo comienzo, si ya lo estoy dictando y mis células están recibiendo unas órdenes. Las órdenes a nivel periférico, esas células no tienen la capacidad de discernir, simplemente son ejecutoras de esto que el nivel central está dando. Ojo a esto, les quiero hacer énfasis en eso. Las células periféricas, esos cerebros periféricos, no son otra cosa que ejecutores de las órdenes que está dando el nivel central, el cerebro. Y si ese cerebro está diciendo, no soy capaz, no puedo, no es el momento, es que, y siempre voy a encontrar un pero para alguien, pues las células encuentran eso y simplemente se limitan a ejecutar la orden que están recibiendo, que es otra, que es esta precisamente del fracaso. Por eso, para emprender no siempre vamos a necesitar una cantidad de recursos materiales, sino que vamos a recurrir precisamente al capital humano, que es el que vamos desarrollando, el mismo capital humano que se va deteriorando cuando aceptamos esos paradigmas limitantes o esas creencias que nos llevan a evitar la posibilidad de seguir creando y creyendo. Ojo, no es el momento de lamentarnos en este instante, porque es que ya pasaron muchos años y yo a estas alturas que voy a empezar. Siempre hay un momento para comenzar, siempre hay un momento para comenzar. Hace poco también vi un señor absolutamente encantador, ya llegando a los 80 años,
un tipo maravilloso, extraordinario, que siempre tuvo su capacidad de emprender a flote. Y este hombre es muy especial porque hubo un momento en que dijo, bueno, ya sí me voy a retirar, me voy a jubilar, pero no se jubiló a la edad que normalmente todo el mundo se jubila. Él dijo como a los 73, 74 años, dije, ya, no voy a seguir haciendo esto. Pero muy rápidamente, él tuvo la habilidad de percibir que se estaba anquilosando, que se estaba deteriorando su salud, que estaba empezando a deprimirse. Dijo, pero por Dios, si todavía tengo mi cabeza bien y tengo la energía para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y empezó a crear otra serie de emprendimientos bien interesantes, con algunos que habían sido sus subalternos y que ya también se habían jubilado. Es decir, los toreó, literalmente los toreó, y les dijo, vengan, vamos a empezar esto. En nuestra cultura, infortunadamente, al anciano se le relega y a veces empieza a ser, entre comillas, un encarte, cuando en culturas orientales los ancianos tienen la sabiduría de la que hay que aprender, y es precisamente de allí de donde parte gran parte de ahorrarnos el camino, porque pues si otros ya nos lo despejaron, ¿qué necesidad tenemos de repetirlo? No, lo despejaron precisamente para que como raza humana pudiéramos evolucionar. Pues bien, este hombre crea, a sus casi 80 años, empieza nuevamente a recrear empresas. Yo no he visto a alguien más feliz que este ser, porque en realidad tiene y se pone el hábito de madrugar, no tiene que ir, por supuesto, a su empresa física como tal, pero desde su casa aprende a conectarse de un computador y hace todo lo que cualquier persona normal haría. Y obviamente él no es anormal, ni mucho menos. Bueno, anormal en el sentido de que antes se sale del paradigma de que el de 80 años tiene que estar sentado por allá en una silla de rueda y quedarse viendo pasar la vida. No, él no acepta eso y dice, soy productivo, tengo más metas, tengo propósitos, y eso es lo que lo lleva a que haya la necesidad al día siguiente de conectarse con esa salsita y con esa cosa distinta, a quedarnos anclados al piloto automático, donde simplemente nos invade literalmente el ruido mental, ese que nos limita. Por eso siempre hay que abrirse a nuevas experiencias, a asumir riesgos, a asumir desde el amor la posibilidad de darnos cuenta de que a partir de esos órdenes del amor, todas las creencias van a ser constructivas, edificantes. La armonía, la paz, el equilibrio, la serenidad, la calma, sin duda son el mejor de los terrenos, el terreno más propicio, pero ese terreno más propicio que pudiera compararse, como lo decíamos ayer con la gente de Artem, de ese arte de emprender. Esa mente es como el terreno propicio para sembrar, pero cualquier siembra necesita que esa semilla sea cuidada, que por supuesto se abone, que se le eche la agüita, que se le ponga el cariño. Exactamente lo mismo ocurre cuando nos empezamos a llenar de nuevas experiencias para cambiar rutinas, para crear nuevos mapas. Ojo, porque el cerebro está creando nuevos mapas hasta el último día de la vida, siempre y cuando estemos generando algo que sea innovador y creativo. Cuando repetimos la misma rutina, entonces es un mismo circuito el que se va activando, el mismo circuito, y dejamos de explorar muchos otros circuitos, y por supuesto se tienen que ir atrofiando, porque el cerebro es como un músculo que si no se usa se atrofia. Por eso es el momento de sacar las ideas que estén ancladas, las ideas que se hayan metido peyorativamente, es decir, alterando la bondad de nuestros actos, y hace que entonces el solo hecho de pensar en salir de esas ideas ancladas nos permita a nosotros que desde la niñez hasta el último día de la vida estemos recreándonos y entendiendo que es tan importante ese sendero que vamos recorriendo, es tan importante el despertarse con la intención de seguir caminando, pero seguir caminando no de cualquier manera. Sí, hay muchas maneras de caminar, pero no de cualquier manera. Y eso, insisto, nos va a llevar a que cada día tengamos la fuerza interior para poder generar ese movimiento interno tan maravilloso que implica el salir de los paradigmas. Evidentemente, y aquí alguien me irá a preguntar, bueno, puede haber paradigmas o modelos interesantes, por supuesto, y por fortuna los hay. El problema es que tenemos la tendencia
a conectarnos con aquello que no es constructivo, que no es edificante, e insisto, siempre hay un momento para comenzar. Cuando con esa paciente yo le decía, mira, ya no más victimismo, ya es el momento en que te encuentres contigo misma, decidas renunciar, y le di un consejo que pareció muy particular: debes convertirte en el ser más egoísta del mundo entero. Eso lo repito con muchos pacientes. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda, ahí sí para los demás, porque yo no puedo dar bienestar si yo no estoy bien. Entonces es elemental, primero me tengo que amar a mí mismo, salir de ese proceso, construir simbólicamente ese dintel de esa puerta que nosotros tenemos que pasar, que atravesar para renacer de nuevo, para renunciar a lo que habíamos cargado como modelo o como patrón hasta ese momento, para que de esa manera entonces ahí sí saquemos toda la fuerza, mostremos el material del que estamos hechos y podamos contagiar literalmente a muchos otros que se crucen en nuestro camino. Sin duda, si una emoción fuera contagiosa, y lo es, yo preferiría que alguien me contagie de alegría, de optimismo, de ganas, de chispa, de luz, de fuerza, de potencia, de vigor, de todas estas cosas, y no de emociones de esas que nos llevan como a decir gracias, aquí vamos, digamos que bien para no preocuparlo. Ave María, es que esto es muy duro, la vida es muy dura. Este valle de lágrimas no se hizo sino para sufrir. Ave María, es que yo no sé ni para qué vinimos a esta tierra, ¿no? Y obviamente que si yo me cruzo con una persona de estas, hago de cuenta que tiene coronavirus y salgo de huida. ¿Sí? Lo importante es eso, que nos aprendamos a contagiar de otras cosas, y en nosotros está la responsabilidad. Hagámoslo pues, atrevámonos, porque la vida nos está esperando. No solamente qué espero yo de la vida, sino qué espera la vida de mí, y ese es el momento para romper con esos paradigmas, es el momento para relanzarnos, es el momento para proyectarnos, insisto, con mucha fuerza, con ese ímpetu que está en nuestro interior y que está esperando que hagamos el silencio para encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación del día de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, esta vez llevémonosla muy especialmente conectando ese corazón con el espíritu de la Navidad, que es bien interesante, es un momento para renacer, por eso celebramos la Navidad, la Natividad, y precisamente es lo que vamos a hacer, y es el propósito que nos vamos a poner en este mes tan especial, porque no hay excusa para no renacer, no hay excusa para no renacer. Cada uno entonces respira de manera lenta, profunda, de manera rítmica, de manera pausada, centrándose solamente en la respiración. Si van llegando pensamientos, los dejamos a un lado y nos centramos en el movimiento respiratorio. Y hoy, para romper precisamente con esos paradigmas, vamos a dejar un pensamiento semilla en nuestro corazón, que es la palabra innovación. Innovación. Es decir, la novedad está dentro de nosotros, la capacidad de crear está dentro de nosotros, la capacidad de rediseñar nuestros códigos está en nuestro poder. La capacidad de ver la vida con otros ojos depende de nosotros mismos, y por eso llevamos ese pensamiento semilla a nuestro interior. Innovación. Mientras visualizamos aquellas cosas en las que nos sentimos anclados, aquellas cosas que no hemos superado, aquellas cosas que a lo mejor seguimos cargando después de muchos años, como si hicieran parte de un equipaje esencial, siendo en realidad absolutamente insignificantes, y por eso que sea el momento de renunciar a ellas. Y más bien llevamos la palabra innovación mentalmente para que todos esos órdenes a nivel central vayan recambiando su capacidad de conexión
decidan establecer nuevas estrategias para crear nuevos senderos, nuevos caminos que nos lleven al logro de nuestros propósitos, pero entendiendo esos propósitos y esos logros como apenas un peldaño más, no como una meta, porque eso sería llegar al fin o al final, sino como un logro que es apenas el anuncio de lo que debe comenzar de nuevo en un propósito renovado. Que cada uno con ímpetu, con ganas, con fuerza, interiorice esa palabra en su interior, innovación. No solamente respecto de lo externo, sino también de nuestro cuerpo. Es el momento de recrear nuestro cuerpo, es el momento de abandonar viejos paradigmas como sufro de gastritis, es que soy hipertenso. Uno no es hipertenso, uno está hipertenso, que es distinto. Uno no es una gastritis, uno está sufriendo una gastritis, además sufriéndola muchas veces por elección propia. Uno no está o no es una colitis, uno está teniendo alteraciones en el colon. Uno no es esclavo de sus pensamientos, sino que uno elige volver los pensamientos una cárcel cuando esos pensamientos no son productivos. Así que en ese proceso de innovación, no solamente modificamos nuestro entorno, sino que modificamos también nuestro comportamiento físico. Estamos hablándole a todas nuestras células y con ellas a todos nuestros órganos y sistemas, de tal forma que esa renovación casi total que se da cada 2 años en nuestro cuerpo, pues tenga la posibilidad de no cargar con los viejos paradigmas y al contrario se reinvente en el día a día. Por supuesto, lo propio ocurre a nivel emocional y lo propio ocurre a nivel mental. Que cada uno entonces deje ese pensamiento semilla este resto de semana, porque es muy importante tratar de hacerlo de esta manera y así vamos cultivándolo, vamos entrando a ese corazón alquímico que es capaz de potencializar y convertir la semilla en potencia en el árbol con frutos. Respiramos lenta y profundamente. Bueno, vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí, de este ahora. Olguita Montoya, qué rico verte por aquí. Posada Beud están presentes también, qué bueno. Mónica Montoya, un abrazo gigante para ti. Judith Nieto, Honorina Zuliani, qué bueno. Caro Mupe, Gloria Álvarez, Erika Buritica, precisamente una de las integrantes de este emprendimiento a través de Artem, qué bueno que estés por aquí. Diana Maritza, Rosa Cecilia, Moni 1777, Milena Barandica, Liliana María, Patri Valderrama, qué rico verte por aquí, un abrazote gigante. También esta sí que es una mujer creativa continuamente y me encanta porque nos morimos de la risa cada que va a una consulta. Yo casi que le pagaría porque fuera mi consulta. Esta mujer es absolutamente encantadora y siempre está teniendo un motivo para reírse y disfrutar. Esa es la actitud que hay que tener siempre y por eso gracias a ti también, Patricia, qué bueno que estés por aquí. Aleja Pinzón, Lina Pineda, Cristálida, Irma Arango, Carlos de Bienes Raíces, qué bueno, hombre, don Carlos Armando, qué bueno verte por aquí, Valeria Giraldo, Diana Costa, Glorín Pérez, bueno, a Correa, qué bueno
qué rico que estés por aquí, Olga Ángel. A todos ustedes un abrazo gigante, gigante, gigante. Recuerden, de nosotros depende que sigamos compartiendo muchas cosas, de nosotros depende que sigamos creando y que sigamos abriéndole el camino a muchos. De verdad que vale la pena hacerlo, por eso compartan nuevamente estos videos, estas charlas que estamos haciendo y que realmente son de ustedes. Esto no me pertenece a mí, esto es de ustedes y por eso si lo multiplicamos yo creo que estamos realmente cumpliendo con la labor que debemos hacer. Un abrazo gigante, gigante, gigante y nos vemos entonces el próximo lunes a pesar de ser festivo. Vamos para adelante, no hay otra y qué rico que viva diciembre. Chao, chao, nos vemos.